Iglesia Cristiana Internacional. Y dice que envió después Ezequías, versículo 1, por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con los príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes, que dice allí, sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, el Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Parece que habían olvidado los mandamientos del Señor, se habían acercado a la casa del Señor, pero Dios tuvo que levantar y restaurar, como dije antes, al rey Ezequías, que era un rey muy joven todavía para servir al Señor, para ministrarle, pero que el rey, antes que pensar en la ejecución del poder público, de lo político, en lo legislativo, lo primero que hizo fue restaurar el culto en la casa de Dios. Y me gusta esta actitud, porque es la actitud de que lo primero en el reino, ¿qué es, mis amados? ¿Qué debería ser lo primero en el reino? Si lo primero era el poder político, el militar o el legislativo, o ejecutar las leyes, o de qué se trataba darle la prioridad. Y él descubrió que al darle la prioridad a Dios en el reino, lo que hizo fue activar unos principios milenarios de bendición sobre el mismo reino y sobre su propio reinado. Lo que él dijo es: antes que empezar las labores de mi gobierno, antes que empezar a construir, a hacer dinero, a expandir el reino, a expandir las fronteras, quiero ponerle atención a algo que creo que no hemos hecho. Y él descubrió que ellos no habían celebrado la Pascua. Y qué interesante que fue esa la primera fiesta que ellos tuvieron que celebrar después de muchos años de que nadie la celebró. La Pascua y el sentido espiritual de la Pascua es un simbolismo y un significado muy profundo, porque en la Pascua ellos dedicaban los primeros días a algo que se llamaba los panes sin levadura, y organizaban la casa. Se reunían por familias y empezaban a buscar en la casa en donde habían quedado las impurezas, la levadura, y la buscaban con luces encendidas y debajo de las camas y en los cuartos. Y lo interesante de este periodo era que era un periodo de preparación para tomar la Pascua. Y antes de sentarse, de comer juntos, de pasar un tiempo en la presencia del Señor, ellos primero que tenían que trabajar en sus hogares buscando las impurezas. Y nos dice que dedicaban 7 días a buscar la levadura, porque cualquier poquito de levadura podría contaminar el pan que le iban a ofrecer al Señor en la fiesta solemne de la Pascua. Y entonces por eso se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que la levadura es el símbolo del pecado y es el símbolo de una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Escucha, hermano, la levadura era un simbolismo en la palabra de Dios que hablaba de dejar entrar al pecado en la vida, de dejar participar las tinieblas y lo oculto y lo oscuro en nuestra vida, de tal manera que manchara y contaminara nuestro corazón. Y el rey lo único que está haciendo es encontrar cómo restaurar este principio de los panes sin levadura en medio de una congregación que se había olvidado del Señor y que le había dado la espalda al Señor. Es en ese momento cuando él dice: vamos a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero qué detalle tan interesante que nos dice la Escritura, y es que no la podían celebrar, versículo 3, porque los sacerdotes no eran suficientes ni tampoco estaban santificados. Porque era necesario que se cumpliera este complemento tan importante de la Pascua, porque si no había sacerdotes, hombres de Dios, líderes de Dios, consagrados al Señor, si no había gente santificada, no se podía celebrar la Pascua. Luego, la Pascua está ligada o vinculada a una situación en el pueblo de preparación espiritual para la visitación grande de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego,
para estar en el encuentro con el Señor, para encontrarse con el Señor, para servirle a Él, para levantar nuestras manos, para adorarle a Él, para restaurar el culto en el templo, primero es necesario que Dios venga y restaure nuestra vida en lo personal y en lo familiar, hermanos. Siempre el Señor actúa de esa manera. Antes de que ellos celebraran la Pascua por primera vez bajo Moisés, ellos se reunieron por familias. Todos digan familias. Y en las familias, para poderse sentar a comer, ellos tuvieron que integrarse y tuvieron que sanar su corazón y restaurarse y tener paz en el alma, porque si no, Dios no iba a venir con esa bendición tan especial que significaba el Cordero de Dios cuando lo comieran y pusieran la sangre en la puerta, simbolizando con esto que esa casa era del Señor. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer este año es reunirnos en nuestras familias y poner la sangre del Cordero de Dios en nuestra puerta, en nuestra casa. Y eso no es algo físico. Eso simboliza, hermano, que usted toma una decisión este año. Y es la decisión, la directriz absoluta de decir: mi casa es una casa del Señor. Aquí no vamos a permitir que la inmundicia entre. Aquí vamos a sacar fuera toda levadura. Aquí vamos a compartir lo que Dios quiere que compartamos. Aquí vamos a sacar lo que no nos sirve y vamos a disponer y preparar nuestra casa y nuestra familia para que Dios obre con mucha libertad en esta Pascua espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero era necesario que Dios levantara un rey con entendimiento, y no había gente suficiente para celebrar la Pascua. Él sabía lo que venía ahora. Él sabía que cuando hay un pueblo dispuesto, Dios también está listo para obrar y para bendecir al pueblo. La bendición de Dios corre paralela al deseo del pueblo de santificarse, de prepararse para el Señor. No es posible ser bendecidos si uno a cambio, hermano, no se santifica y no se consagra para el Señor. La Biblia nos habla, hermano, de que en el Nuevo Testamento nos dice: celebremos pues la fiesta de la Pascua con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y está estableciendo que la sinceridad y la verdad son necesarias para poder celebrar la Pascua. Que nosotros, hermano, tenemos que estar conectados con el mismo principio. Dios visita a su pueblo cuando su pueblo alista sus vestiduras, alista sus corazones, se purifica y se limpia para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así, hermano, Él los encontró, no había gente suficiente santificada, pero aún así pasó pregón, y determinaron hacer pregón, pasar por todo Israel. Versículo 5, diciendo: desde Beersheba hasta Dan, para que vengan a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Lo que Dios tiene que hacer es levantar su voz en medio de la iglesia, de la congregación, y escuchar el llamado de Dios a que se sumerja en tiempos especiales del Señor y de la presencia de Dios. Mi hermano, ¿este siglo es espiritual o no es? Dijo algún filósofo: este siglo va a ser espiritual. Y la preocupación que hay en mi vida, en mi corazón, hermano, es que la gente se llene con filosofías huecas y extrañas y con doctrinas equivocadas, y espiritualmente busque lo que no es, llenándose con filosofías esotéricas, con religiones raras que no le convienen, antes de acudir al Dios de la verdad y al Dios de la palabra. Mi hermano, usted no necesita un agüero, un sortilegio, una oración rara allí para buscarle al Señor. Usted lo único que necesita es quebrantar su corazón, alistarse para que Dios obre grande y poderosamente en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Siento la necesidad, igual que Ezequías lo hizo, de convocar al pueblo a buscar al Señor. De que nosotros, hermano, en este tiempo estemos listos para celebrar lo que Dios quiere que celebremos, para acercarnos, para ministrar, para llenar de alabanza esta tierra. Pero nosotros no estamos preparados, hermanos. La palabra avivamiento significa renovar algo que no estaba así antes. Significa avivar el fuego de la presencia en el corazón de la gente. Dios viene y aviva a las iglesias. ¿Sabe que Él no aviva a la gente que es pecadora? No lo hace, porque el avivamiento no es para la calle. El avivamiento es para la iglesia, para que la iglesia avivada salga a la calle a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Una iglesia que está avivada va a salir a la calle a proclamar la buena noticia. Por eso Él dijo: pero recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y van a ser llenos del Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque siento, hermano, que esta iglesia también será visitada por el
del Señor. El Espíritu Santo recorrerá cada corazón y luego, hermano, vamos a salir a trastornar el mundo con el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor. Más adelante dice, versículo 6: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Esa convocatoria. Y como el rey lo había mandado, decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Mire, un principio espiritual poderoso. Ay, porque el Señor no se vuelve a mí. Ay, pero el Señor, ¿por qué no me bendice? Ay, pero el Señor, ¿por qué no me da? Porque hay un principio clave en la palabra, y es que cuando tú te vuelvas al Señor, el Señor se volverá a ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez que el pueblo ha entrado en obediencia, el pueblo ha entrado en consagrarse para el Señor, necesariamente el Señor vuelve su rostro a ti. ¿Sabe que una de las partes de la palabra de Dios, y era una oración en los hombres de Dios, era: Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros, míranos, Señor, vuelve tu rostro, vuelve tu presencia, míranos, no nos des la espalda, Señor? Y los hombres de Dios clamaban de esta manera, pero el Señor siempre les decía: si ustedes me buscan, yo me volveré a vosotros. Si ustedes dejan lo que están haciendo y se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Es uno de los síntomas de una iglesia avivada y de la presencia del Señor en este tiempo para el pueblo del Señor. Tenemos que volvernos a Dios, descubrir sus sendas, hermano. Que caminar en el camino de Dios exige necesariamente consagración y santificación en la gente. Que la gente tiene que dejar cosas para seguir al Señor. Que no puedes tener lo mejor del mundo y lo mejor de Dios, porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Pero que sí puedes volver tu corazón. La esperanza, la luz, la gloria van a llenar tu vida de tal manera que no vas a necesitar lo otro. Lo interesante del evangelio, hermano, es que llena de tal manera el corazón que ya no hace falta lo otro. Que ya no estás lamentándote y queriendo volver hacia atrás en los pasos que ya andaste, que no te llevaron a ninguna cosa buena, sino que quieres acercarte al Señor y marcar tu corazón y tu alma y tu casa, diciendo: esta casa es para Dios, este cuerpo es para Dios, esta mente es para Dios, esta iglesia es para Dios, todo lo que yo hago le pertenece, este año es un año de Dios, este mes es un mes de Dios. Y así le estás diciendo: Señor, tú tienes la prioridad en nuestro corazón. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Restauró la prioridad en Dios. Usted, hermano, puede pensar: tengo proyectos este año, tengo empresas que hacer, tengo fábricas que levantar, tengo inventos que descubrir, tengo almacenes que llenar. Pero si usted primero no coloca lo más importante, que es la base y el fundamento de su fe, hacia dónde está caminando, hermano, lo primero que tiene que colocar este año es la presencia de Dios como fundamento y base en su propio corazón, hermano. Dios está primero en su alma, Dios está primero en sus planes, Dios está primero en sus proyectos, y así usted va a recibir la bendición de Dios en todo lo que haga. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él dice: hay una convocatoria, la voz de Dios está sonando en toda la tierra. ¿Sabe que se escucha la trompeta de Dios sonando en este tiempo? Los predicadores somos parte de la trompeta de Dios. Los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, estamos convocando al pueblo. Este año, hermano, no vamos a tener que rogarte para que te metas en oración, en ayuno. Tú mismo vas a sentir esa necesidad, ese vacío interior, y vas a querer entrar en tiempos profundos de oración, en tiempos de clamor, en tiempos de alabanza. Nadie va a estar urgiéndote, nadie va a estar, hermano, motivándote, nadie va a estar, hermano, increpándote para que tú busques el rostro del Señor, porque eso será naturalmente un deseo dentro de tu propio corazón. Como en el tiempo de Ezequías, hermano, a él le nació simplemente dedicar su reino para el Señor. A él le nació colocar a Dios como primero. A él le nació levantar una voz profética en toda la nación, diciendo: es el tiempo de Dios, volvámonos al Señor, busquémoslo al Señor. Él dice: no sea, volvamos al Señor, y Él se acercará a nosotros y nos vendará y nos curará y nos restaurará. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Qué peligro, hermano, qué peligro dejar al Señor.
Qué peligro rebelarse contra el Señor. Qué peligro decir, ay, yo me quiero quitar este yugo del Señor de mi vida. Qué peligro, hermano, decir eso, yo mejor me vuelvo atrás. Qué peligro, hermano, decir yo abandono esta fe. Qué peligro decir yo quiero echar marcha atrás, hermano, porque eso no trae la gloria de Dios sobre tu vida. En lugar de eso debemos decir, nosotros vamos para adelante en esta fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nada me hará retroceder de lo que yo confío en el Señor. Nada me hará echar marcha atrás del camino que ya han dado. No volveré atrás, no desandaré mi camino, no perderé lo que he alcanzado y lo que he ganado para el Señor, porque yo voy adelante con el Señor y hay mucho más para mí adelante que volverme de lo que ya dejé atrás. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Por eso el Señor le dice, hermano, no te rebeles en tu corazón para Dios, porque Él te entregará y estarás solo. Qué tremenda palabra esta, que no estés solo, que siempre cuentes con el favor de Dios y la presencia. Aunque una cosa es el pueblo con Dios y otra cosa es el pueblo sin Dios. Que una cosa es un reino lleno de Dios y otra cosa es un reino sin la presencia del Señor. Yo prefiero el reino lleno de Dios. Yo prefiero el reino, hermano, que aunque no legisle, que aunque no gobierne, que aunque no ejecute, pero que primero pone el reino de Dios, el trono de Dios por delante, para que todos sus proyectos sean bendecidos, hermano. Yo quiero formar parte de ese reino. Yo quiero ser de los que tienen temor y amor por el Señor. El temor y el amor van juntos cuando yo estoy en la presencia maravillosa de Dios y me suelto en su presencia, me suelto en su palabra. Dios ha determinado bendecirme y me bendecirá con todo el poder de su gloria. Me bendecirá porque me he vuelto a Él con todo mi corazón. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Oh Dios, bendícenos, Señor. Levanta tu mano derecha y dice, dile así: no endureceré mi corazón, ni me rebelaré contra el Señor y contra su Espíritu, porque en mí hay un corazón dispuesto. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Hay un peligro en endurecer el corazón al Señor. El versículo 8, Él dice: no endurezcas tu corazón, pues ahora vuestra servís como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Lo que he escuchado, no he estado en esa situación, pero lo que he escuchado de personas que han recibido la luz del Evangelio, que han sido sanados por el Señor, que han sido restaurados a la luz divina de Cristo, que han escuchado la buena palabra del Señor y se vuelven atrás, son sentimientos de vacío y de soledad. La gente que abandona al Señor, la gente que se suelta de su mano y se vuelve atrás. Uy, hermano, qué dolor en el corazón y en el alma, qué vacío y qué soledad la que se experimenta, qué oscuridad la que llena la mente de la gente así, hermano. Gente me ha dicho: pastor, yo me alejé del Señor y fue lo peor que pude hacer en mi vida. Nunca debí alejarme de Dios, nunca debí alejarme del Señor. He debido seguir los caminos del Señor para que no me fuera así como me fue. Porque, hermano, no es que usted, si no vuelve a la iglesia, le va a ir mal, o si no vuelve a escuchar al pastor Juan Carlos, le va a ir mal. No, es simplemente, hermano, esto que Él dice en la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Diga conmigo: el justo por la fe vivirá. Y luego añade: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermano, es el tiempo de echar para adelante, no para atrás. Me gusta una canción de un grupo que se llama Unción Tropical, que dice: pa'lante, pa'lante. No sé si lo escucha. Vamos a cantarlo un día aquí, pero es bien costeño. Pa'lante, pa'lante. Que eche para adelante, que la iglesia va para adelante, no para atrás. Usted no puede andar 3 pasos hacia adelante y devolverse 2 atrás, o andar 2 pasos adelante y 3 atrás. No puede, hermano. Tiene que echar para adelante, trabajar con ganas, ser un siervo de Dios, alistar el corazón. ¿Usted cree que era fácil mover todo el corazón del pueblo para restaurar el ministerio del Señor? No, el rey tuvo que convencer a los príncipes. ¿Dónde están los líderes aquí? ¿Dónde están los líderes? ¿Están convencidos de esto, hermanos? Si ustedes no lo creen, no tenemos nada que hacer.
Pero si el liderazgo se compromete, si el liderazgo se mete, si el liderazgo dice esto es para mí también un llamado de Dios, si el liderazgo dice yo quiero echarme esta carga al hombro porque sé que el Señor me va a bendecir, hay una porción importante para el liderazgo, hay una promesa importante para el liderazgo, hermano. Para tu casa vienen bendiciones incontables para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que enseñamos la palabra del Señor, para aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Dios. Hay bendiciones increíbles e incontables que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para todos los que le amamos. ¡Aleluya! Pero no endurezcas tu corazón. ¿Sabe que el corazón no se endurece de un día para otro? El corazón no se endurece así. ¿Sabe cómo se endurece el corazón? Lentamente. Somos más permisivos con nosotros mismos. Decimos, nadie se da cuenta de esto. Mentimos, robamos, dejamos de orar, dejamos de ir a la palabra del Señor. No nos alegramos en la casa del Señor. Y poco a poco el corazón se va endureciendo y se va cerrando. Hermano, despertar un corazón endurecido, qué tarea y qué trabajo. Yo he estado con personas así tratando de despertar su corazón, algunas veces por meses, y no se puede. No caigas en el aletargamiento espiritual, en el sueño espiritual, porque no es tiempo de dormir. Dile al que está a tu lado, no es tiempo de dormir. Tienes 6 días para trabajar y 1 para buscar al Señor. Tienes 24 horas al día y 1 para orar, para ministrar al Señor, para que Él sea parte de tus pensamientos y de tus proyectos. De hecho, hermano, Él será el principal proyecto de tu vida en este año 2013. El avivamiento, el poder y la gloria necesitan prioridades en nuestras vidas, hermano. La prioridad de Ezequías era, antes que el gobierno, la gloria de Dios. Antes que el gobierno, el cumplimiento de la palabra. Antes que el gobierno, ministrar la Pascua del Señor con un simbolismo espiritual impresionante. Y aquí dice, vuélvete al Señor. Versículo 9, porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. ¿Cuánto da gloria a Dios por un Dios así, hermano? Clemente y misericordioso. Nuestro Dios tiene misericordia de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros, nos curará y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercero nos resucitará, dice la palabra. Es el tiempo de volvernos al Señor, hermano. Es un tiempo para ministrar, es un tiempo para restaurar cosas que habían dejado de ser. Si la oración ya no es parte de tu vida, si la búsqueda personal con Dios, el tiempo en la palabra ya no es parte de tu vida, momento de restauración, hermano. Todos los días un pedazo de la Biblia. Todos los días, proponte todos los días un capítulo. Si lees 3 capítulos en un día, en un año habrás leído toda la Biblia, comprobado. Todos los días un capítulo. Todos los días aprenderte, tratar de memorizar un versículo. Me sorprende el gran analfabetismo bíblico que hay en las iglesias hoy en día. Hay analfabetismo bíblico. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que le preguntan a la gente las doctrinas básicas y no tienen ni idea. ¿Qué es la salvación? No tienen ni idea. ¿Cuál es el plan de salvación? No tienen ni idea. 10 versículos de la Biblia de memoria, se sabe 2. Y eso. Uno es Jesús lloró, Juan 11:35. Como es tan largo, se lo memoriza fácilmente. Pastor, yo me sé otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero un momento, hermano, de profundidad. El Señor quiere una iglesia profunda. ¿Cuántos dicen amén? Momento de meterse en las escuelas, de hacer
pacto con el Señor para estudiar la palabra, para dejar el analfabetismo espiritual, para ser doctos en la ley, para ser maestros de la palabra, para enseñar a otros lo que has recibido de gracia tienes que darlo, hermano. ¿Hasta cuándo vas a ser un bebé espiritual y no vas a dejar de crecer, hermano? ¿Hasta cuándo vas a demandar y hacer la pataleta, hermano? Eso hace un bebé. Pero alguien que es maduro en el Señor se levanta y dice: yo este año enseño la palabra a otros. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa tremenda con un dedo allí en donde estamos, y lo otro en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12. Si Daniel se le perdió de la Biblia, métase a la escuela bíblica. Aunque no lo crea, está ahí en la palabra, hermano. Sigue intentándolo. Daniel 12. Daniel 12:3. Los entendidos, óigame bien, iglesia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es esto, hermano? Una promesa para los que enseñamos la palabra de Dios. Necesitamos maestros bíblicos. Necesitamos gente que enseñe en los grupos familiares. Necesitamos gente que enseñe la palabra a los nuevos. ¿Cuántos quieren decir este año: Señor, yo quiero enseñar a otros? Levanta tu mano. Señor, yo quiero enseñar a otros. Pues para ti que tienes la mano levantada, escúchame: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo más importante que tú puedes hacer por una vida es enseñarle la palabra de Dios, es enseñarle a caminar en la fe, es desconfundirlo, descontaminarlo, limpiar su corazón a través de la palabra, porque eso hace la palabra en el corazón de las personas. ¿Con qué limpiará el joven o la jovencita su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Anhelamos la palabra del Señor. Yo anhelo el tiempo, hermano, cuando muchos de ustedes verlos como maestros en las escuelas bíblicas. Mira, yo te miro a los ojos y veo un maestro de la palabra del Señor. Te miro a los ojos y veo que Dios te ha formado, te ha preparado, te ha permitido estudiar, tal vez desarrollar un título universitario con el único objetivo de que tuvieras la habilidad de poder transmitir a otros un mensaje importante. ¿Qué hay más importante que el mensaje eterno de la salvación del Señor? ¿Qué hay más importante, hermano, que sellar a otra persona en su corazón con el mensaje de la salvación? ¿Qué hay más importante que enseñar a otros la justicia, la santidad, la verdad, la moral, los valores cristianos? ¿Qué hay más importante que eso, hermano? Porque sin eso, hermano, no tenemos nada. ¿Usted sabe el efecto del cristianismo en la sociedad actual? ¿A qué le debemos conceptos como justicia, como verdad, como paz? Al evangelio, hermano. El evangelio fue el primero que empezó a hablar de estos conceptos tan importantes para nosotros. El sueño de ver una Colombia en paz, el sueño de tener una Colombia en justicia, el sueño de tener una Colombia libre, el sueño de tener una nación emprendedora, hermano, viene de la palabra del Señor. Ahí está el mensaje de la palabra. No hay nada oculto. Usted no necesita libros esotéricos, no necesita pirámides del gran poder, no necesita escapularios, amuletos, camándulas. Usted no necesita eso. Lo único que necesita es a su Creador viviendo en su corazón, hermano. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es esperanza de gloria. Y vas a enseñarle eso a otros. Este año vas a tener discípulos. Dios va a traer discípulos a tu vida, si es que ya no empezó a traerlos. ¿Cuántos de ustedes, hermano, el 24 o el 31 estuvieron con personas que no conocen de Dios? ¿No era una oportunidad maravillosa, hermano, para reflejar y mostrar que tú eres lavado por la sangre de Cristo, que tú eres renovado, que has entrado en un nuevo tiempo de la presencia, que tú has compartido lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas, he aquí, todas son? ¿Cuántos comparten esto, hermano?
Dile que está a tu lado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.